¿Qué onda, racita? Pues vamos a empezar este video pues, colectivo en vivo sobre el pensamiento de Gilles Deleuze en marcos y en torno a el capitalismo o cómo pensar al capitalismo de una forma crítica fuera de los contornos del marxismo ortodoxo, ¿no? Para ello quisiera básicamente hacer un primer bosquejo sobre cómo podemos pensar a Deleuze dentro del entorno francés de la segunda mitad del siglo XX. Y yo lo postraría como en 3 etapas muy fundamentales para el desarrollo de su filosofía. En un primer momento lo situaría en el año de 1972, que a dúo con Félix Guattari, ¿no?, empieza a pensar y a producir su obra filosófica de forma radical y contundente, publicando la primera serie de Capitalismo y Esquizofrenia, titulado El Antiedipo. Antes de eso, Deleuze había tenido 2 libros fundamentales. Uno es Lógica del Sentido y el otro su tesis doctoral, que era Diferencia y Repetición, ¿no? Y antes de estos 2 libros propios, Deleuze empieza a pensar o a producir su obra filosófica a raíz del análisis de autores fundamentales para él: Hume, Kant, Nietzsche, por supuesto, entre otros, ¿no? Y es aquí, en este escenario, en esta primera etapa de Deleuze, que lo podemos situar en el año de 1972 en Francia, una época muy prolífica para la filosofía, dado que en Francia estaban todos los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estaban conviviendo con el estructuralismo de Lévi-Strauss, ¿no?, con el marxismo de Althusser, ¿no?, un tanto rezagado Sartre, ya en esa época. De igual forma se convivía con Derrida, ¿no?, el primero, a mi parecer, que empieza a postrar dentro de la escena pública el postestructuralismo, con un pequeño documento a homenaje a Lévi-Strauss que se llama Estructura, Signo y Juego, si mal no recuerdo. Y pues bueno, Deleuze como que se ubica en esta tesitura de producción filosófica en Francia, ¿no?, y lo hace de una forma radical, con la producción, junto con su gran amigo Félix Guattari, del Antiedipo en 1972. Y ya para entrar al tema del capitalismo, el libro fundamental, a mi parecer, de Deleuze para hablar sobre dicho tema es básicamente el Antiedipo a dúo con Félix Guattari, ¿no? El Antiedipo lo podemos dividir básicamente mediante 2 apartados fundamentales. Primero, el análisis que hacen sobre el deseo. Básicamente es una gran refutación a Lacan y a Freud, ¿no?, a la escuela lacaniana y freudiana, al cuestionar el concepto de deseo que tienen estos 2 autores principalmente como algo relacionado a la culpa, ¿no? Y al contrario de eso, Deleuze y Guattari quieren ver al deseo mediante un modelo analítico, conceptual y una forma de pensar y entender al mundo mediante su liberación, ¿no? Es decir, el deseo, más allá de ser una culpa y una falta, es una máquina de producción de cosas y de estado de cosas, ¿no? Y la otra, que a mí es la que me parece un tanto más interesante por mi formación, es el análisis del capitalismo. Gilles Deleuze y Félix Guattari básicamente reformulan la pregunta clásica del marxismo ortodoxo de la segunda internacional kauskiana y de la tercera internacional stalinista, ¿no?, en donde estas 2 posturas del marxismo se preguntaban
sobre el capitalismo en tanto la esencia que éste tenía, ¿no? Es decir, buscaban el porqué del capitalismo en tanto modo de producción. Deleuze y Guattari lo que hacen es cambiar la pregunta. Y más allá de buscar el porqué, es decir, qué es el capitalismo, lo que hacen es preguntarse cómo funciona el capitalismo. El cambio de la pregunta es fundamental y radical. La primera pregunta que se hace el marxismo ortodoxo, que se relaciona a qué es el capitalismo, es una pregunta fundamentalmente metafísica, ¿no? En donde trata de buscar la esencia que tiene el capitalismo. Deleuze y Guattari se apartan de este postulado y esta vieja pregunta del marxismo ortodoxo y lo que hacen es preguntarse sobre el cómo funciona el capitalismo. Y aquí es donde todo se vuelve un tanto más interesante, porque Deleuze y Guattari, más allá de ver la esencia, se preguntan sobre el funcionar específico que tiene el capital en tanto forma de vida en un tipo de sociedad concreta, ¿no? Que es la sociedad básica del capitalismo de oro de los 60s y 70s, en su contexto particular, ¿no? Ahora bien, esta pregunta sobre el cómo funciona el capitalismo básicamente se orilla a pensar de forma diferente a Marx. Fuera de lo que se cree de que Deleuze y Guattari no leen o no les gusta Marx, lo que hacen es un análisis muy concreto del pensamiento de Marx, principalmente del primer tomo y del tercero, del Capital. Dice Deleuze y Guattari, retomando a Marx, el capital funciona mediante dos circuitos concretos que le dan vida, ¿no? Que es el circuito mercancía, dinero, mercancía, y el circuito dinero, mercancía, más dinero. Dicen Deleuze y Guattari que a final de cuentas el capitalismo se reproduce mediante la venta y mediante la compra de cosas, pero también se produce mediante el esquema financiero que tiene el mismo capital, en donde el dinero produce por sí más dinero, ¿no? Eso lo dan por hecho y eso lo pondremos en duda no con Deleuze y Guattari, que es algo que no ven, pero sí lo pondremos en duda con Brodilac en futuros videos, ¿no? Lo que sí hace Deleuze y Guattari es retomar al Marx del tercer tomo del Capital y retoman principalmente un concepto que Marx pudo desarrollar pero no de forma completa, que es la tasa, la baja tendencial a la tasa de ganancia que tiene el capital. Dice Marx en el tercer tomo del Capital que el capitalismo funciona de forma paradójica, en el sentido de que cualquier patrón de acumulación nuevo que le genera ganancias, a la larga, esas ganancias siempre se agotan, se reducen. Entonces lo que hace el capital es dejar de prestar interés a ese patrón de acumulación y abrir otro. Pero ese otro se abre mediante la captura de contradicciones que el mismo capitalismo configura, ¿no? Es decir, mediante modelos que son disruptivos o fugas a esa estructura del capital. Los captura. La baja tendencial de ganancia es la apertura de nuevos patrones de acumulación, en donde el mismo capital siempre renueva y extiende sus límites de incorporación al sistema de vida y al modo en el cual nosotros vivimos para reproducirlo. Lo que hace Deleuze y Guattari es preguntarse por qué ese funcionamiento paradójico es funcional al capitalismo y cómo es que ese modelo y ese funcionamiento se adaptan a la forma de vida. Y es donde acuñan el término de axiomática. El capital funciona como un axioma. Vamos a explicar qué es esto del axioma para Deleuze y Guattari. Estos autores mencionan que el capital, ¿no?, y el capitalismo en tanto modo de producción
básicamente hace algo curioso. Todo lo que en tanto su estructura, se presenta como una anomalía, es decir, como un momento disruptivo, como una línea de fuga o como un escape a sus mismas estructuras, siempre el capital trata de volverlo a incorporar a su forma en la cual éste se reproduce. Es decir, el capital funciona como una gran máquina de captura, de derrames o de líneas de fuga o de escape que tienen los sujetos en tanto la vida misma. Y ponen ejemplos muy esquemáticos. Por ejemplo, lo que pasa a inicios del siglo XX, principalmente con el movimiento obrero socialdemócrata en diversos países, principalmente Alemania. Y ese movimiento es un gran ejemplo de cómo funciona el capital. Porque más allá de que se diera una revolución, como decía Marx, en los países avanzados, lo que hizo el capital fue incorporarlo a su estructura misma. Es decir, atrapó a estos movimientos disruptivos y a estos movimientos disidentes que se transformaban como líneas de fugas que cortaban al capital, los incorporó a su mismo sistema. ¿Y qué fue lo que hizo? Sindicatos. Es decir, construyó enunciados operatorios que atrapaban el discurso obrero y lo hacían funcionar dentro de su misma estructura. Por eso el capitalismo es paradójico. Y es lo más revolucionario que hemos tenido en palabras de Marx, ¿no? Por eso Marx pensaba en esta claridad de ver al capital no como un modelo contra el sujeto, sino un modelo que producía sujetos específicos. Es decir, el capital es la estructura menos anquilosada de una sociedad, ¿no? Porque todo lo captura y lo revoluciona para que se reproduzca el capital en sí mismo, ¿no? Y esta es la parte interesante de la situación. Deleuze y Guattari dicen que el capital es una estructura que siempre extiende sus límites por la forma en la que funciona en la sociedad. Menciona algo muy peculiar. Cualquier elemento disidente que nosotros podemos encontrar en nuestra estructura es siempre recodificado y reterritorializado por el mismo capital, en forma de axiomas. El ejemplo concreto son los obreros del siglo XX, pero también el movimiento negro de 1960, ¿no? O la primera ola feminista, igual de los 60 del siglo pasado, en donde hay un elemento que corta de tajo la estructura del capital y el capital lo que hace es buscar la forma de capturarlo. ¿Y cómo capturó el movimiento feminista de la primera ola en los 60 del capital? Mediante la forma de incorporar a la mujer no solamente a la estructura productiva de la sociedad, sino también a la estructura del consumo industrial desarrollado en esos años. Igual que los negros solamente eran máquinas para producir, pero el capital después del movimiento negro lo que hace es incorporarlos a la lógica del consumo para su reproducción. Es por ello que Félix Guattari y Gilles Deleuze lo que hacen es pensar al capitalismo mediante este gran aparato que tiene para construir enunciados en donde estos enunciados a final de cuentas van a capturar las líneas de fuga, las anomalías y los derrames que tiene el mismo sistema. Ahora bien, si pensamos que el capital y el capitalismo en tanto forma de vida tiene este aparato de captura, Gilles Deleuze y Félix Guattari se preguntan cuál sería la línea radical que no podría capturarse. Una pregunta muy interesante, porque ellos lo que no quieren es caer en el dilema Foucaultiano del poder. Si todo es poder, entonces no hay una fuera de la estructura. No puede haber una fuera de la estructura, porque todos son cortados, atravesados por el poder mismo. Entonces Deleuze y Guattari no quieren caer en el viejo esquema
de Foucault en donde la estructura lo acapara absolutamente todo, ¿no? Desde el inodoro que tenemos en nuestra casa hasta nuestras salidas de encierro tras encierro, ¿no? Lo que hace Deleuze y Guattari es prevenirse de esa totalidad expresiva que configura Foucault a raíz de su concepto de poder. Y lo que hacen es pensar en la línea disidente que no puede ser capturado por el capitalismo. ¿Y cuál es? Como el título lo indica del Antiedipo, es la esquizofrenia. El único derrame que no puede ser capturado por el capital es la esquizofrenia. La gran pregunta es, ¿por qué? Dice Deleuze y Guattari algo muy interesante. La esquizofrenia no la vamos a considerar como un esquema psíquico o como una enfermedad. La vamos a considerar como una forma de ser en la vida que no se encuadra a los estándares normalizados por los axiomas y enunciados construidos por el mismo capital. La esquizofrenia es una forma de enfrentarse al mundo sin ser parte de ese mundo construido. ¿Y en dónde podremos ver la esquizofrenia? Esa es la otra gran pregunta. Deleuze y Guattari dicen que la podemos ver no solamente en los locos, la podemos ver en los vagabundos. Hacen una lectura muy perspicaz de Burroughs, en donde dicen que la línea radical de la fuga son los vagabundos que nadie ve y que nadie quiere ver en la sociedad. La esquizofrenia se manifiesta de diferentes formas, pero la forma máxima de expresión y de deseo se plasma en los vagabundos en sí mismos. Entonces, recapitulando esto, ¿no? El punto es pensar al capitalismo fuera de la ortodoxia marxista en esas épocas, ¿no? O sea, estaban cansados Gilles Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, Lyotard, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban cansados de la interpretación ortodoxa de Althusser y de su escuela, ¿no? Y estaban reconfigurando o tratando de reconfigurar a Marx en una forma un tanto radicalizada. Radicalizada para pensar al capital no desde los estándares y la reducción analítica de la lucha de clases, sino al capital como un modelo y un enclave que produce formas de vida concretas. El capital, antes de ser un modo de producción simplemente, es un modo de vida. Y eso es lo que identifica Deleuze y Guattari de forma sagaz en el Antiedipo y de forma, a mi parecer, sublime en 1000 mesetas después. El capital, en tanto su forma de funcionar en una axiomática concreta, lo que termina por configurar son modelos de vida que se aparejan a sus patrones de acumulación. Y esos modos de vida que son capturados, construidos y estructurados por el capital, básicamente lo que hacen es refutar de forma concreta la ortodoxia marxista que reducía la separación entre estructura y superestructura. Una, por cierto, lectura muy perspicaz, porque el único lado donde Marx habla del edificio, de la teoría del edificio en tanto estructura y superestructura es en el prólogo del 57. Es la única parte en donde Marx plantea esta dicotomía. No hay más. Y de ahí la segunda internacional kauskiana y la tercera stalinista lo que hacen es desarrollar ese modelo hasta llevarlo a la más profunda estupidez mental, ¿no? Lo que quiere Deleuze y Guattari no es eso. Es ver cómo el capital se introduce de forma particular hasta en la forma en la cual se organizan nuestros órganos. Ya no solamente el cuerpo disciplinario como lo ve Foucault, sino cómo nuestros órganos funcionan a través de una lógica configurada por el capital de forma microcelular. El capital está en todos lados, pero estando en todos lados no está en ninguno. Esa es la gran paradoja del capital, dice Gilles Deleuze y Félix Guattari. La gran paradoja del capital es
que estando en todos lados, no está en ninguno. Algo maravilloso, increíblemente revolucionario. Y por ello debemos pensar quién excede ese límite que tiene el mismo capital, que son los esquizofrénicos en sí. En fin, fuera de todo tema, ¿no? Deleuze y Guattari nos ofrecen una lectura distinta, cómo podemos entender el entorno del capital fuera de las viejas dicotomías abstractas y un tanto absurdas de reducirlo a mera lucha de clases. El capital es algo más. El capital confluye y diluye su actividad en la vida práctica de los sujetos. Es decir, configura modos de existir que se acoplan a su misma entera reproducción. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque retoman el viejo postulado spinoziano, ¿no? Que por más que luchan o que luche el sujeto por librarse de sus cadenas, lo que hace es encadenarse aún más al modelo. Por eso Deleuze y Guattari ponen los ejemplos históricos, ¿no? De cómo la axiomática capitalista captura las anomalías que se le presentan y las hace pasar como si fueran por sí mismas un entorno más construido del sistema. La lucha obrera de inicios del siglo XX, el movimiento negro de los 60, la primera ola feminista, igualmente en los 60, 70, y cómo el mismo modelo los captura para funcionar de forma siempre más radicalizada y para que el capital siga reproduciéndose a sí mismo. Es así que Deleuze y Guattari nos ofrecen una nueva visión de cómo podemos entender al capitalismo más allá de ser simplemente un modo de producción, sino más sofisticadamente de cómo es un modo de vida en donde no solamente confluyen nuestros más íntimos comportamientos, sino también nuestras particularidades, en tanto los gestos que mostramos, las actitudes que tenemos y la forma en la que nos conducimos, no simplemente frente al otro, sino también frente a uno mismo. En fin, yo creo que ya hablé un rato de esto, ya me cansé de hablar de esto, y pues bueno, espero que tengan una buena noche todas y todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que pueda poner así en el en vivo. Y si no hay ninguna pregunta, pues yo creo que nos vemos en algún lado y en algún día de la semana para hablar del capitalismo a raíz de otro filósofo francés que es un poco más radical que Deleuze y Guattari, a mi parecer, que es Jean-Paul Baudrillard. Si Deleuze y Guattari toman por hecho los patrones de acumulación mediante los circuitos que ve Marx, en tanto la reproducción del mismo en los esquemas de mercancía, dinero, mercancía, más dinero, Baudrillard va a poner de cabeza el pensamiento marxista y va a decir que las mercancías no simplemente son valores de uso ni valores de cambio, sino son valores signo que configuran de forma aún más certera el cómo vivimos en el capital y cómo habitamos al capital a raíz del mismo capital. El capitalismo es algo un tanto curioso. En fin, Luis me dice que ¿no crees que esas formas de vida que el capital impone a partir de la materialización son también formas de materialización de las luchas de clases? A mi parecer, Deleuze y Guattari, y yo siguiéndolos, ya no hay luchas de clases en el capitalismo postindustrial, ¿no? Porque a final de cuentas se diluye todo contexto fundamental de separación binomial entre obreros, ¿no?, y burgueses. De hecho, la posición de Deleuze y Guattari es un tanto más radical, es decir, que todos están incluidos en el modelo y en la estructura del capital. Nadie se salva de eso.
porque todos vivimos acorde a ello. Si los burgueses o los obreros todavía tuvieran esa dicotomía, ¿no?, que se plantea como una lucha de clases, básicamente estaríamos diciendo que quien puede escapar de la estructura son los burgueses en sí mismos. Pero lo que dice Deleuze y Guattari es que no. Quien puede escapar de la estructura no entra en la dicotomía de la lucha de clases. Entra dentro de la multiplicidad de las formas de existir divergentes y anómalas al mismo modelo del capital. ¿Y cuáles son esas anomalías? Los vagabundos, los locos, los que se consideran no productivos, los que no entran dentro del canon de productivo. Deleuze y Guattari se pelean mucho con el concepto de producción, porque dicen que su reverso, que es la antiproducción, siempre produce más que la producción misma. ¿Y cómo podemos escapar de esta dicotomía? Mediante lo más extremo y anómalo que hay, que es y que se basa en los mismos sujetos que no se ven ni se escuchan. Es esa otra otredad desterrada. Y es así como pues podemos ver que Deleuze y Guattari, en cierta forma, lo que tratan de hacer es no una reducción de Marx, sino una puesta en marcha de un nuevo aparato analítico que cuestione las verdades impuestas como decálogo por la ortodoxia pasada, ¿no? Por eso se escapan un tanto los modelos, y por eso en el Antiedipo lo que tratan de hacer es ver al capital en tanto su funcionar axiomático, de cómo construye enunciados para incorporar a las anomalías y a las líneas de fuga, y no viceversa. Entonces, pues bueno, esto lo quería comentar, esto va a seguir acá, ¿no? A ver, espérame, Jorgito está preguntando algo, dice, pero entonces la lectura de Deleuze y Guattari de Marx no es una simple radicalización y ampliación, sino una franca negación de la teoría marxista. Si le quitas al marxismo el presupuesto de la lucha de clases, lo dejas ya solo, sin el núcleo epistémico de los análisis de Marx del Capital, sino que lo dejas sin ninguna posibilidad de articulación política. Creo que no. Creo que Deleuze y Guattari lo que tratan de hacer es una apertura de articulación política que no se base en un binomio metafísico de lucha de clases, ¿no? O sea, no quiere reducir la lucha de clases a la configuración dicotómica entre burgueses y obreros. Al contrario, quiere extrapolar la lucha política por la lucha del sentido en tanto las multiplicidades que se gestan en el terreno social y que éstas pueden configurarse como situaciones anómalas al mismo sistema o la misma estructura. Creo que Marx y lo que muestra Deleuze y Guattari es que no reducen a Marx a su postulado o núcleo que parece central por todo su análisis y discusión de la Segunda, Tercera Internacional, a la lucha de clases. Creo que ven al Marx desenvuelto al cómo funciona el capital y a cómo el capital, a final de cuentas, tiene elementos paradójicos que lo hacen funcionar de forma cuasi perfecta, como es la tasa tendencial a la baja de la ganancia, ¿no? La baja tendencial a la tasa de ganancia, que demuestra básicamente que la lucha de clases, a final de cuentas, es un constructo irreductible que da certeza de forma metafísica a ciertas interpretaciones, pero que no enuncia de forma esquemática el funcionar concreto que tiene el capital en tanto nuestras vidas particulares. Y eso es lo más interesante que tiene Deleuze y Guattari, que mencionan que el capital incorpora tantas formas de vida como le es posible, porque a final de cuentas acepta la multiplicidad de los entornos y acepta que no hay elementos preconfigurados a sí mismos, sino que son elementos a posteriori a configurar. Eso es lo interesante que tiene el capital. Que el capital no es una...
no es un aparato que construye de forma a priori sujetos históricos, sino que construye sujetos a raíz de su concretud en la realidad misma y en las anomalías que este mismo observa y captura para que éste puede funcionar sin ninguna contradicción tan radical que lo corte en tanto derrame o línea de fuga. Por eso el capital siempre se renueva, ¿no? Es, como decía Marx, es la forma menos anquilosada que tiene la sociedad, porque a final de cuentas todos los patrones de acumulación renuevan la vida, construyendo formas de vida que se acoplen a ese patrón. Si se redujera simplemente a la dicotomía burgués y obrero, estaríamos dejando fuera, el capital dejaría fuera muchos enunciados existenciales que harían que éste tuviera fugas por todos lados, cosa que no tiene. Porque a cada anomalía social, cada enunciado que lo captura. Pensemos nuestra vida particular. Pensemos en nuestro entorno inmediato. Todo lo que sale fuera del capital siempre se reintroduce a forma de que le beneficie. Tanto una crisis por un virus, hasta un movimiento social como la primera ola feminista. Siempre haya la forma el capital de capturar todo instante de nuestra vida y todo movimiento concreto que tiene esta. Por eso, la oposición que pone Deleuze y Guattari al capital no es la reducción a la lucha de clases, sino la esquizofrenia. Y la esquizofrenia entendida no como un padecimiento mental, sino como una forma divergente de no poder ser capturado por la estructura. El esquizofrénico es la puesta en marcha del cuerpo sin órganos. Diluirnos tanto, cambiar tanto la forma de ser para nunca ser capturados. Pero en ese intento siempre hallaremos el axioma que nos capture en tanto la forma en la que nos comportamos, la forma en la que existimos y la forma en la que nos desenvolvemos, no solamente con el otro, sino también y de forma más certera y particular con uno mismo. Y eso es lo importante, la importancia que tiene esta interpretación de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que a mí es la que me parece un tanto más sólida. En 1000 mesetas Deleuze lo que hace es una radicalización del pensamiento para diluir y convertir en anónimos a él y a sus lectores. Pero lo que hace en el Antiedipo es hacer un mapeo fundamental de cómo el capital funciona en tanto estructura. Y pues bueno, eso es lo que a mí me interesa del análisis que podemos hacer de Deleuze y Guattari. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Si no, finalizo video y nos vemos algún otro día en la semana para discutir y profundizar en otra versión que a mí me parece radical sobre cómo podemos reinterpretar a Marx, que es la de Baudrillard, y su teoría del signo. En fin, ya no hay otra pregunta. Les mando un abrazo. Espero que no se anden matando en la cuarentena por ir a comprar atunes de lata, porque a final de cuentas eso, como venimos platicando a raíz de esto, es otra forma en la cual el capital nos captura, ¿no?, para que esto no deje de ser productivo. En fin, nos vemos luego. Se cuidan mucho y abrazos.